Palpación simple o mano manual. Con esta maniobra podemos diagnosticar lo que es alguna hepatomegalia o alguna anomalía en lo que es el hígado. Para esta maniobra vamos a aplicar lo que es una maniobra de la mano en cuchara para poder inspeccionar en el paciente. Esta maniobra se va a considerar positiva cuando se presente dolor en el paciente. Maniobra de Wemmes. Esta maniobra es bimanual. También va a servir para diagnosticar alguna hepatomegalia. Esta maniobra consiste en dos manos. Una que es la mano pasiva, que se va a encontrar detrás del reborde costal del paciente, y la mano activa, que va a palpar o va a hacer la técnica referida haciendo la maniobra en cuchara. Maniobra del enganche de Matthew. Esta maniobra es la más utilizada y también se utiliza para diagnosticar alguna hepatomegalia. El médico se colocará al lado derecho del paciente haciendo compresión con sus dos manos, buscando algún aumento de tamaño en fosa ilíaca derecha. Maniobra de Chaufort. Esta maniobra es bimanual. Colocar la mano izquierda por debajo del paciente provocando una pequeña lordosis y la mano derecha o activa, que nos va a permitir percibir el borde hepático mediante la inspiración del paciente. Maniobra de Gilbert. Esta maniobra es bimanual. Consiste en unir los pulpejos de los dedos índice y medio y los talones hacia afuera, formando un ángulo recto. De esta manera tenemos que ascender desde fosa ilíaca derecha hacia hipocondrio derecho, buscando encontrar el borde inferior del hígado. Palpación bimanual de Glenard. Consiste en colocar la mano izquierda abrazando la región lumbar con los 4 dedos por detrás y el dedo pulgar por delante, el cual cae por debajo del reborde costal. La mano derecha sobre la pared anterior permite la exploración del borde inferior del hígado. Palpación de Devot. Consiste en que el médico se tiene que colocar detrás del paciente de tal manera que éste por detrás pueda coger o pueda colocar las manos por debajo de la parrilla costal del paciente y él con la inspiración pueda precisar el borde inferior del hígado. Maniobra de Murphy. Se presiona con ambos pulgares en abanico en inspiración profunda a la unión del reborde costal derecho con la línea hemiclavicular derecha. Si la maniobra es positiva, se despierta un dolor y corta la inspiración. Maniobra de Abraham. Se coloca al enfermo de cúbito dorsal y se busca el punto medio de la línea que va del cartílago noveno al ombligo. Y se hace compresión para ver si despierta dolor. Maniobra de Fisher. Se aplica toda la mano sobre el hipocondrio derecho y se hace que el paciente inspire profundamente. Así se provoca un dolor en la zona. Maniobra bimanual de Guyon. Consiste en colocar al paciente de cúbito dorsal con las piernas extendidas. El médico se va a posicionar al lado del riñón que va a ser explorado. Se posiciona la mano pasiva por detrás del paciente haciendo una pequeña lordosis y la mano activa haciendo pinza para explorar el riñón. Maniobra de Glenard. Esta consiste en 3 tiempos, que es el acecho, la captura y el escape. El acecho es cuando preparamos nuestra mano en forma de pinza para sostener el riñón. La captura es cuando nosotros agarramos al riñón cuando el paciente hace la inspiración, y el escape cuando el paciente expira. Con esta maniobra tenemos que valorar el tamaño, la forma y la consistencia. Maniobra de Golet. Consiste en que el paciente tiene que estar parado, así el riñón pueda descender por gravedad hasta 2 centímetros. Se le pide al paciente que flexione la rodilla del lado que vamos a palpar. La mano pasiva
irá a la región lumbar por fuera de la musculatura vertebral. Y la otra, con la ayuda de los 3 dedos, tocará el riñón. Maniobra de Israel. Consiste en colocar ambas manos de forma paralela, una en la región lumbar y otra anterior. La mano que está en la pared posterior del abdomen hace compresión y esto hará que se pueda apreciar el riñón con la mano exploradora o la mano anterior. Maniobra de Montenegro. Consiste en colocar al paciente de cúbito ventral y con la mano pasiva el examinador ubicará en la región lumbar y la mano activa hará pequeños toquecitos y cuestión que la mano pasiva sentirá el riñón. Signo del peloteo. Consiste en colocar al paciente de cúbito dorsal. El examinador se tiene que colocar del lado opuesto al riñón a estudiar y se tiene que hacer impulsos bruscos con la mano posterior para que la mano anterior pueda presenciar el movimiento del riñón. Signo de Tinel. Esta maniobra se va a utilizar para diagnosticar síndrome del túnel del carpo. Consiste en que el médico hará una hiperextensión de los dedos y una compresión a nivel de la muñeca. Esto desencadenará un hormigueo en el paciente, lo cual quiere indicar que tiene el síndrome del túnel carpiano. Signo de Tinel. Esta maniobra se va a utilizar para diagnosticar síndrome del túnel del carpo. Consiste en que el médico hará una hiperextensión de los dedos y una compresión a nivel de la muñeca. Esto desencadenará un hormigueo en el paciente, lo cual quiere indicar que tiene el síndrome del túnel carpiano. Maniobra de Trendelenburg. Sirve para valorar el estado del músculo glúteo medio y el punto de apoyo de la cadera. Se observa al paciente la pelvis y las nalgas. Primero se apoya sobre la pierna sana y posteriormente sobre la enferma. Tiene que haber una inclinación hacia arriba. La maniobra de Ortolani. Este servirá como una maniobra para diagnosticar displasia de cadera. Se realiza en neonatos y este tiene que estar en cúbito supino. Se flexionan las caderas y las rodillas. Luego el examinador colocará una mano sobre la rodilla y tendrá que hacer movimientos circulares. Maniobra de Thomas. Consiste en la elevación de una pierna para descartar la contractura de la flexión de la cadera o un acortamiento del músculo psoas. Maniobra de McMurray. Se flexionará la pierna en 90 grados y se va a realizar una rotación interna y externa. Será positiva cuando aparezca un chasquido audible o un dolor a la palpación de la interlínea. Se trata de una maniobra que es útil para la exploración de las lesiones del cuerno posterior. Maniobra de rodilla, compresión y distracción de Aple. Esta maniobra sirve para distinguir entre lesiones de los meniscos y de los ligamentos. Se realizará una rotación de la pierna y una compresión axial del talón. Posteriormente se realiza una maniobra de distracción realizando tracción hacia arriba. Maniobra del cubo de hielo. Esta maniobra se utiliza para ver si hay un aumento del líquido sinovial a nivel de la rodilla. Se hace una compresión en la rótula y demostramos si este flota. Maniobras semiológicas. Estas nos van a ayudar a orientarnos hacia una patología, ya sea por una apendicitis, por una hepatomegalia o por alguna esplenomegalia. Estos van a ser útiles si las empleamos de una manera correspondiente. Antes tenemos que pedir la asistencia al paciente, explicarle lo que vamos a realizar. Para no incomodar al paciente tenemos que hacerlo de una manera rápida para que sea efectiva y podamos dar con ese diagnóstico.
Este no solo es un diagnóstico que va a ser certero, es un diagnóstico referencial. Para complementar el estudio semiológico que estamos haciendo con esas maniobras, tenemos que complementarlas con algunos estudios laboratoriales o con algunos estudios imagenológicos. Como por ejemplo, para diagnosticar una apendicitis podemos aplicar el punto de Barnum. Como mencionamos en el video, se traza una línea imaginaria desde el ombligo hacia la espinilacra anterior superior. Se divide en tres y la unión de los dos tercios del tercio interno más los dos tercios internos se encuentra en ese punto. O como por ejemplo para diagnosticar alguna nefropatía podemos aplicar los puntos renales de Glenard o de Devot.